Buenos días, bienvenidos a Sábados en la Sierra y os damos la bienvenida hoy desde este mirador que va desde Santiago, desde Pontones hasta Hornos, el mirador Pradillos. Os damos la bienvenida aquí en la Sierra de Segura. Hoy quería leer un texto de la Biblia con vosotros, está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hay 5 acciones que estos versículos nos hablan. La primera es la acción de invocar, después la acción de creer, después la acción de oír, después predicar y después enviar. Invocar, creer, oír, predicar y enviar. Y cuando un alma se salva, Dios utiliza muchas veces estas 5 acciones para traer a un alma a los pies de Cristo. La primera pregunta es: ¿cómo un alma puede ser salva? Pues el versículo 13 nos lo dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor. No es por méritos propios, no es por buenas obras, sino que es invocando el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que invocare. Pero luego el versículo dice: ¿cómo vas a invocar en alguien en el que no has creído? Tú no irías a buscar ayuda a alguien que sabes que no te va a ayudar. Tienes que creer que en esa persona hay ayuda para poder ir a pedir ayuda. Y de igual manera solo puedes invocar al Señor Jesús como tu Salvador, pedirle que te salva si es que has creído en tu corazón que Él es Dios que puede salvar, que Él es el hombre perfecto que puede salvar, que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados. ¿Cómo invocarás si no has creído en Él? Pero hay otro paso más, dice: ¿cómo creerás si no has oído de Cristo? Hay muchos en este mundo que aún no han oído. Hay tribus aún no alcanzadas en este mundo. Necesitan oír, necesitan la palabra de Dios, necesitan a alguien que les hable la palabra de Dios, necesitan oír el Evangelio. Pero claro, para oír necesita haber alguien que predique. Y a eso se nos llama a cada cristiano se nos llama a predicar la palabra de Dios. Y por todo el mundo, dijo Cristo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la otra acción, y la última acción que se nos habla es la de enviar. No solo tenemos que predicar la palabra, sino enviar a otros que prediquen la palabra. Quizá tú lo tienes muy difícil para ir a otras partes del mundo a predicar, pero puedes enviar a otros a que hagan esa labor. Así que tenemos 5 acciones que Dios utiliza para la extensión de su reino, para que almas sean salvas. La acción de invocar, pedirle a Dios que te salve, pedirle a Cristo Jesús que Él sea tu Salvador. Si no lo has hecho, lo debes hacer pronto. Pídele a Cristo que te salve, arrepentido por tus pecados, pidiéndole que Él sea tu Salvador, y Él promete que lo hará. Pero para eso tienes que creer que su sacrificio es suficiente. Y para eso alguien tiene que hablarlo. Hay que oír la palabra, hay que predicar la palabra y hay que enviar a otros a que prediquen la palabra. Un gran desafío para todos. Dice versículo 17: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay algo muy dichoso, hay una dicha, hay una bienaventuranza en ir y predicar la palabra, porque dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hay una bendición de Dios muy grande a aquellos que anuncian el Evangelio, que anuncian la paz, que anuncian las buenas noticias de que Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos despedimos desde la Sierra de Segura. Que Dios te bendiga.